están? Qué gusto poder compartir con ustedes este día domingo. Qué bendición para nosotros poder compartir este video. Esperamos que cada uno en sus hogares se pueda sentir bien, estar tranquilos y sentirse bendecido con el amor tan grande de nuestro Señor. Nos vamos a detener un minuto a poder reflexionar en una historia que nos va a ayudar a entender el porqué de las muchas situaciones las cuales nosotros nos hemos sentido no aptos o no preparados o quizás nos han detenido para poder llegar a otras personas con el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo nos encomendó solamente una tarea en la tierra, una tarea en la cual nosotros tenemos que accionar. Y esa tarea tiene que ver con la evangelización. Nosotros tenemos una gran responsabilidad que cumplir ahí. ¿Y por qué me detengo a decir que solamente tenemos una tarea? Porque todo lo que demás implica la adoración y la exaltación del Señor no es una tarea, sino que es algo que nos tiene que nacer desde nuestro corazón, desde nuestra alma, para poder expresárselo al Señor. No es algo que nosotros tengamos que cumplir como por una responsabilidad, sino que es algo que nosotros tenemos que hacer con todas las fuerzas de nuestra vida. Por eso, hermanos, hoy día quiero que hablemos específicamente de misiones, ya que este es un mes que se dedica con mucho amor y con mucho cariño a las misiones. Vamos a hablar por qué muchas veces nos cuesta acercarnos a las personas a predicar el Evangelio y por qué muchas veces las iglesias han fracasado en la expansión del Evangelio. Escuché una hermosa frase de unos jóvenes que dijeron que la iglesia siempre debe estar embarazada. Y me descolocó esta situación. ¿Cómo podría la iglesia estar embarazada? Y siempre tiene que estar embarazada de nuevos creyentes. O sea, siempre la iglesia tiene que estar a la espera de dar a luz un nuevo creyente. Y esta es una de las tantas responsabilidades que tenemos como iglesia, con la gente que está a nuestro alrededor, de poder llegar con el Evangelio hacia ellos y también de discipularlos y educarlos para que ellos mismos después sean canal para otras personas y poder acercarse al Evangelio de Jesucristo. Todos hemos escuchado la historia de Jonás. Todos hemos escuchado las hazañas que ocurrieron con el gran pez. Todos hemos escuchado que Jonás tuvo que estar dentro de un barco porque quiso huir de la voluntad de Dios. Dios le dijo que fuera a Nínive, pero él quiso ir a Tarsis. Todos sabemos esa historia. Y todos sabemos que Jonás se enojó porque lo habían mandado para allá. Pero yo quiero preguntarte, ¿sabes por qué Jonás se enojó? ¿En realidad tienes la idea de por qué Jonás estaba tan enojado de que Dios lo enviara a ese lugar? ¿Y crees tú que lo que ocurrió con Jonás en ese tiempo hoy día está ocurriendo en nosotros? Vamos a ver toda esta historia de Jonás desde antes de que Jonás escuchara la palabra de Dios. Y la orden de Dios de poder llegar a otros lugares, a Nínive en este caso, a llevar un mensaje específico para esa ciudad. La orden que Dios le dio a Jonás no era tan difícil. Jonás tenía que acercarse a Nínive a entregar un mensaje específico, y ese mensaje específico era que iba a haber destrucción si Nínive no se arrepentía de la situación y de las cosas que estaba haciendo. Tenemos que resaltar que Jonás no era nuevo en el trabajo de llevar un mensaje a otras personas. De hecho, Dios ya le había asignado a Jonás, allá en el libro de Reyes, que llevara una palabra o un mensaje a Jeroboam II, el rey de Israel, en esa época. Entonces Jonás sabía qué es lo que estaba ocurriendo y no podía hacerse el desentendido de la voz de Dios, o no podría decirle al Señor, a Dios, ¿sabes qué? No sé lo que tengo que hacer, no sé cómo tengo que actuar en estas situaciones, es nuevo para mí. La verdad es que no, Jonás sabía que tenía que hacer y sabía cómo accionar en esta situación en que Dios lo había confrontado y lo había enviado a ese lugar. Antes de iniciar Jonás con la huida desde el lugar donde estaba a Tarsis, antes de todo eso tenemos que entender qué estaba ocurriendo en ese contexto con las personas y con la gente en ese momento. Y sobre todo con el pueblo de Israel. ¿Por qué cuando Dios le mencionó a Nínive, a Jonás, por qué él se enfureció y por qué reaccionó de esta manera? Tenemos que ir un poco más atrás en la historia y darnos cuenta de que Asiria, porque Nínive estaba centrado en el reinado de Asiria, en el centro. Nínive era una ciudad muy grande que representaba mucho a los asirios. Entonces Asiria estaba en un tiempo de conquista y según los historiadores,
Asiria y la conquista de Asiria que ellos hacían para poder expandir su territorio a otros lugares, finalmente eran demasiado brutales, demasiado malos con las personas que atacaban, con las aldeas, los pueblos. Y estaba ocurriendo de que los asirios estaban expandiendo y matando gente, abusando de mujeres y haciendo mil cosas. Y Jonás estaba en medio de ese contexto y en medio de esa situación. Por lo tanto, no podía y no entendía Jonás por qué tenía que llegar él donde los asirios, sabiendo de que los asirios estaban haciendo cosas contra el pueblo de Israel. Y en ese contexto, en esa situación, es que Dios envía a Jonás a Nínive. Adelantando la historia ya del barco, del gran pez, de la actitud de Jonás dentro del pez, de la obediencia finalmente de decirle, Dios, ¿sabes qué? Voy a ir a Nínive, de haber ido a Nínive a entregar el mensaje. Nos encontramos finalmente ya en el capítulo 4 del libro de Jonás, nos encontramos con Jonás yendo a un lugar lejano de la ciudad a sentarse y a observar qué ocurría con la ciudad. Y en esta escena aparece Dios proveyendo a Jonás de un árbol que le iba a generar sombra para que Jonás pudiera estar quieto. Pero al pasar la noche y al otro día, Dios mismo preparó un gusano para que ese gusano hiciera que el árbol se marchitara y no pudiera generarle sombra a Jonás. Y Jonás se enojó tanto y expresó palabras de enojo al Señor en esta oración. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuraré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. La respuesta de Dios a esta expresión que Jonás le estaba diciendo a Dios con tanto enojo, con enojo de decirle, Señor, por favor, mátame porque todo lo que está ocurriendo me descoloca, fue de decirle, porque para Jonás la gota que rebasó el vaso fue el hecho de que ya el árbol se hubiese muerto. Entonces Dios le dice a Jonás, ¿sabes qué, Jonás? Al fin y al cabo, en resumen, todo de la expresión de Dios a Jonás le dijo, sabes que tú no sabes el valor de las cosas. Tú no sabes el valor que tiene la gente que siento yo por ellos. Y eso es lo que Dios le expresó a Jonás. Jonás no sabía el valor de las personas para Dios. Y aún así Jonás quiso expresar su enojo a Dios diciéndole que él estaba haciéndolo mal, que era demasiado bueno con la gente, que por qué tenía que él ser demasiado bueno. Entonces, Dios en esta situación es que le responde de esa manera. Jonás, tú no sabes el valor de las personas, tú no sabes el valor que las personas tienen para mí. Y esta historia no termina con y vivieron todos felices o colorín colorado. No termina de esa manera, sino que termina de forma neutra. No se supo más de Jonás, no hubo un cierre de la historia, sino que terminó así. Porque en el fondo la historia no se trataba de poder hablar y ver cómo Jonás aprendió la lección de todo lo que estaba ocurriendo, sino que la historia, ni tampoco de la salvación a Nínive, sino que la historia tenía relación directa con nosotros hoy en día. Y con esto es que nosotros tenemos que empezar a reflexionar en la historia de Jonás. El mayor conflicto de Jonás no se trataba de que tenía que ir o quizás de que le daba flojera o que lo iba a sacar de algo muy importante que él estaba haciendo. El mayor conflicto que tenía Jonás en el enojo y el enojo de muerte, que quería morirse por lo que estaba haciendo, tenía directa relación con que él pensaba que Dios era un Dios de exclusividad para Israel. Que Israel iba a ser un pueblo donde solamente Dios le iba a dar muchas bendiciones y a nadie más. Y que solamente a ellos le iba a hacer el bien y a los demás los iba a destruir. Y eso es lo que él pensaba y eso es lo que él tenía. Entonces el enojo de Jonás tenía relación directa con que él pensaba que los demás pueblos, incluido Nínive o los asirios, iban a ser destruidos por Dios. Y pareciese que este patrón, que esta idea de venganza, esta idea de exclusivismo, pareciese que se sigue repitiendo actualmente. Y a lo largo de la historia de la Biblia aparece nuevamente este patrón mostrándose una y otra vez.
Porque vemos a judíos condenando a pecadores por ser pecadores. Judíos diciéndole, ¿sabes qué? Dios te va a destruir porque tú no eres digno de ser parte de nuestro selecto grupo de personas que han sido seleccionadas por Dios. Y también vemos a Pablo y a Pedro teniendo el mismo conflicto. Pablo reclamándole a Pedro que por qué cambiaba su actitud cuando estaba con pecadores y por qué cambiaba la actitud cuando aparecían judíos. Entonces tenía ese conflicto, seguía apareciendo en la historia del Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, lo que hoy les expongo pareciese que ser contingente, pareciese que ser actual. Y lo podemos ver de distintas formas. Quizás sin darnos cuenta, muchas veces la idea o la oportunidad que nosotros tenemos de llevar el Evangelio a otras personas ha sido limitado por nuestra capacidad selectiva de decir este sí y este no. Sin darnos cuenta, quizás. Pero la idea es que nosotros podamos reflexionar en esto y ser cuidadosos al momento de ver esta situación. Sin darnos cuenta, muchas veces nosotros queremos actuar por afinidad. Y entendamos afinidad a aquellas personas que cumplen ciertos rasgos que a nosotros nos generan tranquilidad. Como por ejemplo personas que están dentro de nuestro mismo estatus social. O quizás comparten nuestra misma ideología política. O quizás comparten nuestra misma religiosidad. O quizás su nivel de pecaminosidad no es tan grande, o sea, sus pecados no son tantos. O incluso su cultura es diferente a la nuestra. Y todos estos conceptos, nosotros quizás, al no darnos cuenta, generamos una limitación al momento de poder acercarnos a las personas, porque están fuera de nuestra zona de confort, que no cumplen estos requisitos para poder nosotros acercarnos a esas personas. Si nosotros observamos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que el mundo quiere que todos los polos de los distintos movimientos estén más separados que nunca. E incluso sin darnos cuenta que los cristianos estén separados de los pecadores, como grupos distintos, como un grupo selecto y un grupo no selecto. Pero esta idea de estar separados de los pecadores está en absoluto desacuerdo con la idea que Jesús tenía para nosotros, de poder estar unidos con las personas que no conocen a Cristo. Por eso es que Jesús nos invita a ser la luz del mundo, por eso es que Jesús nos invita a ser la sal de la tierra, para que nosotros podamos alumbrar en medio de las tinieblas, y no alumbrar donde ya hay luz, sino que llevar la luz de Jesucristo a las tinieblas. Y es por eso que la idea de Jesucristo al momento de llegar a la tierra fue un evangelio universal, de poder acercarse a todas las personas. Y sabemos en la historia de Jesucristo que todo lo que vivió Jesucristo por llevar el evangelio a personas que no cumplían los requisitos, finalmente le generó muchos problemas, y problemas hasta de muerte, de llegar a la cruz y ser crucificado por llevar un evangelio distinto al que ya se creía correcto. La invitación a esta situación, hermanos, es que podamos nosotros considerar que el Jonás de hace 2800 años aproximadamente aún sigue presente. Sigue presente quizás en nosotros, al momento de rehusarnos nosotros mismos a querer ir a lugares donde nos va a generar no estar quietos, o no nos va a generar gratitud, o no nos va a complacer a nosotros. O quizás nos va a sacar de nuestro lugar de descanso, o nos va a sacar de nuestra comodidad. La idea, hermanos, de que nosotros podamos entender que el Evangelio de Jesucristo es universal. El Evangelio de Jesucristo ya no se limita solamente a un grupo selecto de personas que cumplen supuestos requisitos para poder ser parte de este grupo, sino que está abierto a todas aquellas personas que quieran aceptar a Jesucristo. Quizás, y por eso que hemos tocado hoy día el tema de Jonás como un modo de ejemplo, para poder entender que muchas veces nuestra limitación a llevar el Evangelio es idéntica a la de Jonás. Que por no cumplir con nuestros paradigmas, por no cumplir con nuestra idea, nuestra noción de personas correctas, no lo llevamos el Evangelio. Y si lo hacemos de mala gana. Pero la idea es que nosotros podamos accionar. En primer lugar, cumplir este propósito de ir. Salir de nuestra comodidad, salir de nuestro lugar de descanso. Dejar de esperar que las cosas ocurran mágicamente y llegar a las personas con la palabra de Jesucristo. La gente necesita tanto de Cristo. La gente necesita poder escuchar el Evangelio de Jesucristo. Hay niños muriendo de hambre, hay mujeres siendo violentadas, y todas estas cosas solamente las va a poder solucionar Cristo.
No esperemos que un sistema o un nuevo sistema pudiese solucionar los problemas que la iglesia tiene que estar considerando poder intervenir. Eduquemos, hermanos. Eduquemos a los hermanos. Eduquemos a nuestros hermanos en nuestras iglesias. Eduquémoslos a poder ser parte de este evangelio. Eduquémoslos a tener herramientas para poder llegar a otras personas. Formemos nuevos creyentes. Estemos como iglesia esperando de dar a luz un nuevo creyente. Y ser fieles al Señor. Ser fieles al Señor, a su idea de evangelismo, a su idea de evangelio. Que la extensión del evangelio no se limite a nosotros, sino que esté ampliada a la visión de Dios. De poder llevar este evangelio universal a las personas. De decirles a todo el mundo que Cristo los ama. A decirle a todas las personas que Cristo es y será su Señor. De acercarnos a esas personas que no nos caen bien, de acercarnos a esas personas que no nos simpatizan, de acercarnos a esas personas que no son parte de nuestra ideología o que no cumplen con nuestros patrones de poder de reunión. Si eres rico, acércate a los pobres. Si eres pobre, acércate a los ricos. No te limites a ninguna situación y menos a un estatus social. Para poder llevar el evangelio de Jesucristo, déjate guiar por Cristo. Deja que el Espíritu Santo pueda utilizar tu boca para llevar la palabra a otras personas. Y cumplamos fielmente con el mandato de Jesús. Llevemos el evangelio a toda criatura. Que el Señor les bendiga. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia. Mi pecado perdonó, le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana. Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Y sáname y límpiame.
me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero siempre estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. 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 Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana. Hosana.